Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Maestra Leticia Janaí Saavedra Mora, contadora y maestra en impuestos, con 15 años de experiencia en el área contable, fiscal, administrativa y de costos. Docente universitaria y de bachillerato con la impartición de diversas asignaturas. Instructora de talleres, cursos y diplomados en materia contable y fiscal. Directora ejecutiva de Saavedra Mora, consultoría contable, fiscal y administrativa para tu negocio. Saavedra Mora, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Una disculpa, antes que nada, ¿verdad? Tuvimos por ahí un pequeño problema técnico, pero ya quedó solucionado. Entonces vamos a avanzar cuanto antes con el material, con la charla de hoy. Entonces, pues luego, el tema que vamos a revisar hoy un poco, del que vamos a platicar, es la contabilidad para no contadores. Y pues antes que nada también les quiero comentar que se sientan con toda libertad de que si tienen alguna duda lo comenten por ahí en el chat y lo vamos a estar revisando de manera constante. Usted nos indica en qué momento quiere que avancemos, nos vaya dando la indicación, por favor. Sí, ok. Me comentan por ahí, veo en el chat que dicen que se escucha muy despacito. ¿Ya me escuchan mejor? Tiene muy bajito el volumen, maestra. Sí, ok, entonces, a ver, permítanme. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchan o no? ¿No? Lo que pasa tienen que ver un poquito los dispositivos que usamos cada quien. Yo la estoy escuchando con audífono y la escucho muy bien. Ah, perfecto. Sí veo que por aquí me comentan también que se escucha bien. Ok, vamos a avanzar entonces. ¿Me apoyan, por favor, César? ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva? Muy bien. Entonces, por aquí comenzamos con unas imágenes que dice, oye, tú que haces trámites en el SAT, ¿me apoyas? Por ahí dice que tengo un crédito fiscal, ¿crees que lo puedo utilizar para el enganche de un carro? Entonces, pues de pronto para los que a veces conocemos un poco más del tema, pudiese darnos risa. Sin embargo, es una cuestión que a veces es real, ¿no? Nos dicen, oye, tengo un crédito, tengo un problema en el SAT,
oye, pero estás dado de alta, te inscribiste, no, pues quién sabe, hace años yo trabajaba en X empresa o cualquier situación que descuidamos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos el asunto de cuando queremos emprender. Y de pronto decimos, ok, quiero poner mi negocio, quiero poner X, lavandería, una peluquería, lo que sea. ¿Y qué es lo que pasa? Que el SAT nos dice, oye, ¿te vas a poner un negocio? Ven para acá, amiguito, siéntate, vamos a platicar, ¿no? Es importante, de hecho, que lo hagamos desde el principio y sí vayamos y sí nos sentemos ahí con la autoridad, no de manera literal, obviamente, sino que lo hacemos pues a acercarnos con alguien que sepa del tema y que pueda orientarnos para que no tengamos un problema con posterioridad. ¿Sí? ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Ok. Entonces, en esta lámina nos señalan las distintas autoridades que existen. ¿Cuántas veces decimos, pues ¿qué es lo que hay? Pues el SAT, ¿no? Y de ahí para allá a mí no me interesa nada más. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos que existen diferentes autoridades. En este caso tenemos en el ámbito federal, por excelencia, el Servicio de Administración Tributaria. Y obviamente se encarga de, con sus facultades de comprobación, hacer la recaudación, ejecutar embargos. En el ámbito de aduanas, pues verifica lo que respecta al comercio exterior. Por otro lado, tenemos el estatal. En este estatal nos encontramos con la Secretaría de Finanzas. Esta, pues a nivel estatal, hace la recaudación de impuestos. Sin embargo, también existen convenios que tienen a nivel federal y con estos, pues, pueden realizar otro tipo de auditorías. Muchas veces resulta que nos llega algún requerimiento por parte de rentas aquí en Uruapan o aquí en la región de Michoacán y nos señalan o nos solicitan impuestos federales y nosotros decimos, oye, espérate, pero pues si ese es del SAT, ¿tú qué tienes aquí que ver? Resulta que tienen ellos la autoridad para hacerlo. Por otro lado, tenemos también el municipal. Y en el municipal, pues, se encuentran las tesorerías municipales, que pues muy pocas veces hacemos caso de ellas, salvo que tengamos que hacer algún trámite que de manera indirecta nos obliguen a pagar estos impuestos o acercarnos con ellos. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Y adicional a estos que acabamos de mencionar, también tenemos algunos otros organismos, como pueden ser el IMSS, el Infonavit, que pues ya saben, ellos son organismos fiscales autónomos y tienen pues, también la autoridad para irnos a cobrar lo que a ellos corresponda. Por otro lado, tenemos el Poder Judicial, que resuelve conflictos entre alguna autoridad y el contribuyente, y el Poder Ejecutivo, que es el encargado de aplicar las leyes. Avanzamos. Ok, esto que les platicaba en la siguiente diapositiva, por favor, tenemos todas las autoridades o todos los organismos que forman inclusive o tienen algún que ver ahí con la ley de coordinación fiscal. Entonces podemos ver que tenemos por un lado el Servicio de Administración Tributaria, por otro lado está el IMSS, el Infonavit, el Infonacot, los bancos, ¿por qué? Porque los bancos son los chismosos por excelencia del SAT. Y por otro lado, pues tenemos la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta Unidad de Inteligencia Financiera ya tiene mucho que ver pues con el asunto de la prevención del lavado de dinero y demás. ¿Sí? ¿Continuamos? Y este asunto de la coordinación fiscal que tiene que ver o cómo funciona. Ok, pues de hecho aquí podemos ver que en el Plan Maestro de 2023, en la propia Secretaría de Hacienda nos dice que va a existir una estrategia coordinada. ¿Y esto a qué se refiere? Pues a que va a existir una gestión de autoridad, va a haber acciones de fiscalización, van a determinar a qué sectores económicos van a estar revisando y cuáles van a ser los conceptos y las conductas que se revisen principalmente. En la siguiente lámina vamos a observar cuál es la gestión que emite la autoridad. ¿Qué es lo que va a checar? Pues va
a servir en primera, nos señalan, en acompañar al contribuyente para que cumpla de forma voluntaria. Y nos llegan nuestras cartitas de invitación. Oye, Juan Rosas, pues fíjate que el banco me informó que tienes depósitos en tu cuenta del año 2020 por 530,000. Sin embargo, tú en ningún momento me has declarado, tú no me has dicho que eres asalariado, no me has dicho de dónde provienen. Entonces, te invito a que regularices tu situación fiscal. Pero ven, o sea, no te preocupes, no te dejo solo. Ven, acércate conmigo y yo te voy a decir cuánto me debes, por un lado. Luego tenemos por ahí también que hace una vigilancia para incentivar la regulación de contribuyentes omisos que presenten diferencias en sus obligaciones. Por otro lado decimos, ok, muy bien, Juan, ya resulta que sí me declaraste, sin embargo, pues tú me estás pagando nada más de 300,000 pesos y resulta que aquí el banco me informó que tienes ingresos por 500,000. Entonces, ¿qué pasa con los otros 200,000? Me debes aún impuestos y me debes tanto de impuesto de acuerdo a tu actividad económica. Otra de las partes, pues, es la optimización en el proceso de recuperación de créditos fiscales. Y si ustedes recuerdan, en la primera lámina decía, una persona de pronto, oye, tengo un crédito fiscal, ¿para qué lo puedo utilizar? Pues no, resulta que no es algo que tengas a favor. Por el contrario, resulta que es un crédito que tú le debes a la autoridad y por tanto te está informando que se lo debes. Si no vas tú y de forma voluntaria se lo pagas, pues va a tener que ejercer algunas otras facultades de comprobación y del propio pago. Y por último tenemos aquí el asunto de la coordinación con entidades federativas, que como ya decíamos es por lo cual de pronto llega rentas con sus citatorios, con sus requerimientos. En la siguiente lámina nos dice qué acciones de fiscalización va a tomar la autoridad. Es, ok, lo primero que voy a hacer es combatir los esquemas de evasión fiscal que involucren a las empresas factureras. ¿Cuáles son estas empresas factureras? Son las que de pronto se conocen como EFOS, que es Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas. Y aquí es importante que logremos identificar esto, porque el problema resulta no solamente con esta empresa que está facturando operaciones simuladas, sino con aquellos que hicieron deducibles estas facturas. Entonces, si acaso yo realicé una operación con una empresa que se cataloga dentro de este rubro, pues ¿qué va a pasar? Que va a quedar sin efecto en mi operación y puede ser que la autoridad me cobre impuestos o pretenda cobrarme impuestos. De pronto yo les digo, oye, alguien tiene que pagar impuestos. Entonces, si no lo paga esta empresa que está facturando operaciones simuladas, lo va a pagar aquella a la cual se le facturó la operación, porque pues obviamente no va a poderlo deducir. Por otro lado, tenemos la revisión de esquemas de evasión de empresas que involucren no mineras. Y por ahí ustedes, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad, y si acaso la tuvieron, espero que no lo hubiesen aprovechado, respecto a, oye, ven, yo te doy de alta a la gente, yo le pago la nómina, yo me involucro en todo. Tú lo único que tienes que hacer es pagarme a mí una factura que diga, no sé, que te proporcione servicios de mano de obra, ¿no? Pues resulta que estos esquemas que también eran evasión fiscal, no solo en cuestiones del SAT, sino también involucra cuestiones de IMSS, de Infonavit, pues ya se tiene plenamente identificado y el SAT va a poner también ahí más el ojo. Por otro lado, tenemos incrementos en operativos carreteros y de almacenes para evitar el contrabando. Y recordarán que inclusive para este asunto, pues se inició también con la carta aporte, ¿no? Y decíamos, ok, es más carga administrativa, es más trabajo, es mucho más rollo, sí, pero el fin de la autoridad es precisamente combatir el contrabando. Por otro lado, tenemos un análisis y programación de las partidas atípicas de ingresos y gastos. Y para eso también la ayuda el banco al SAT. Y resulta, a quienes de ustedes, díganme, no de pronto les ha llegado del banco
su cartita en la que le dice, oye, pues fíjate que encontré que tu cuenta la voy a bloquear de manera temporal porque el límite de tus depósitos es de 100,000 y resulta que alguien quiere depositarte 150,000, entonces pues no van a entrar a tu cuenta. O de plano también la bloquean un poco y te dicen, lo que pasa es que pues tú me dijiste que eras un asalariado y que tu sueldo eran de 15,000 mensuales, pero en tu cuenta están cayendo 130,000. ¿Qué pasó ahí? Explícame el origen de los demás recursos. Y si acaso no tienes cómo hacerlo, pues chao. Espero que busques alguna otra alternativa o algún otro banco, ¿verdad? Por otro lado está el fortalecimiento de revisiones de operaciones de comercio exterior y la publicación de las tasas efectivas, que esos temas pues ya son mucho más específicos. En la siguiente lámina podemos observar los sectores económicos que van a revisar. Y pues decimos, pues mejor dime cuál no vas a revisar, ¿no? Porque si ustedes se fijan, prácticamente involucra todas las actividades económicas que pudiésemos nosotros desarrollar. Por otro lado, en la siguiente lámina tenemos los conceptos y las conductas que va a estar revisando el SAT. Y decimos, ok, va a revisar todos los sectores, va a revisar cualquier empresa. Obviamente depende de muchas circunstancias o de muchos factores. Pero si acaso me revisa, si acaso soy de las afortunadas que va a llegar el SAT, ¿qué puede revisarme? Ok, pues depende, ¿verdad? Decimos, dependiendo de la empresa que tú tengas, de cómo estés inscrito en el SAT, dependiendo de todos estos factores, ¿qué puede revisarte? Puede revisarte alguna reestructura corporativa que hubieses tenido, alguna escisión, alguna fusión. Puede revisar también a los socios y accionistas. No solo va a revisar la empresa, la persona moral o la sociedad como tal, sino que se va a meter en cada uno de esos socios que integran esta empresa. Es importante señalar esto porque decimos, pues mira, hago mi sociedad y ya yo me lavo las manos como persona física, con la sociedad pago impuestos y yo como persona física pues agarro dinero de aquí, de allá y no me preocupo. Ok, necesitas tener mayor cuidado aún si tienes una sociedad. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que ocurra a ti como persona física, puede repercutir de manera directa en la sociedad. Por otro lado, tenemos el asunto de las pérdidas fiscales que también va a revisar la autoridad. Oye, resulta que tienes 15 años con pérdida fiscal y la pequeña utilidad que pudieses tener la estás amortizando con esta, pues déjame ver si es real, ¿no? Los regímenes fiscales preferentes, fideicomisos, algunos financiamientos, los pasivos, de pronto somos muy dados a, oye, pues que el socio aporte, ¿no? Oye, que la empresa no alcanza para tener esto, pues pídele prestado al socio. Que el socio deposite. Más aún, debemos tener cuidado cuando son en efectivo. ¿Por qué? Porque si el socio está transfiriendo, pues de alguna manera podemos vincular esa ruta que está teniendo el dinero, ¿no? Y entonces pudiesen preguntarle al socio, ¿de dónde sacaste el dinero? ¿No? Pero si acaso es en efectivo, no hay manera en la que podamos comprobar con certeza que ese dinero lo está generando, lo está dando el socio, ¿no? Y si al caso lo está aportando el socio, ¿de dónde lo obtuvo? Otra de las cuestiones que se tienen que revisar es la aplicación de saldos a favor. ¿Es correcto? ¿Realmente tienes ese saldo a favor o simplemente te lo inventaste para poder disminuir tu impuesto? Por otro lado, tenemos pues la cadena de suministros de hidrocarburos, los acreditamientos que hagamos respecto al IEPS, pensiones, los exentos de nóminas y la asignación de prestación de servicios especializados. Si ustedes recordarán, de hecho sí se ha hecho mucho énfasis en todas estas cuestiones. Entonces, pues ya nos piden muchos más datos en los recibos de nómina, nos piden muchas más informativas y declaraciones, ¿verdad? Algunos derechos mineros, la verificación de cumplimiento en certificaciones de IVA o de IEPS, dependiendo de la actividad económica que sea que yo tenga, la subvaluación de operaciones de comercio exterior y la devolución de IVA. Muchas empresas son dadas a solicitar el IVA
debido a que ya sea que exporten o estén enajenando un producto que sea tasa 0%. Solicitan su devolución de IVA, entonces el SAT se está poniendo mucho sus moños en este asunto. Entonces yo les digo, híjole, pues mira, si acaso queremos pedir devolución, pues adelante, ¿no? Es un dinero tuyo y claro que te corresponde. Sin embargo, pues prepárate para un desgaste físico, mental, espiritual, bárbaro, ¿no? Porque aún siendo personas físicas, me ha tocado que el SAT dice, ok, tú persona física, pues pásame tu acta constitutiva, ¿no? Pero dices, pues espérate, no tengo acta constitutiva, quizá te pueda pasar la de nacimiento, ¿no? Pero poco falta para que casi hasta el acta de defunción te anden pidiendo a fin de poderte devolver un dinero que es tuyo. Pero pues, así se las está gastando ahorita la autoridad, ¿verdad? Entonces, si acaso salgo la afortunada en esta rueda de la fortuna, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer o cómo es que yo puedo defenderme ante esta revisión o cómo puedo comprobar todo? Muy bien. Pues en la siguiente lámina precisamente vemos el ciclo que tiene el contribuyente. Entonces, no nada más es de, ok, yo tengo una idea millonaria de negocio y órale, aquí rentan un local y vámonos, ¿no? No, todo debe tener un orden. Entonces, es muy importante que lo entiendan, porque de pronto el emprendedor, el dueño del negocio dice, pues mira, a mí lo que me interesa es ganar, ¿no? O sea, yo lo que quiero es dinero. E igual quizá a veces contrato un contador y pues ya digo, pues mira, yo me dedico a mi negocio y tú dedícate a, pues, a declararme, a hacer la contabilidad y todo. Sin embargo, es muy importante que ustedes conozcan también toda esta parte. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo verificas que te estén haciendo también el trabajo bien? Que no tengas ningún problema ante alguna de estas autoridades. Pues bueno, deben conocer el ciclo que llevan. En este caso, ¿cuál es el primer, de dónde parte? ¿De dónde parte este ciclo? Muy bien. Pues lo primero que tenemos que hacer es inscribirnos. Inscribirnos en el SAT. Y ya sea si vamos a tener trabajadores, pues es importante también inscribirnos ante el IMSS con un registro patronal. Ya ahorita hay algunas otras dependencias y tenemos que inscribirnos en el FONACOT. Dependiendo del producto que estemos comercializando o de lo que estemos produciendo, pues vaya, hay otras autoridades u otros organismos que también debemos voltear a ver. Una vez que estoy inscrito, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprobar. ¿Qué voy a comprobar? Todos los ingresos que estoy obteniendo y todos los desembolsos que estoy haciendo a fin de poder disminuir mi base gravable. Y además, pues para poder darle soporte a esta operación que yo estoy realizando. ¿Y cómo lo voy a hacer también esto? A través de una contabilidad electrónica. Actualmente, pues ya no son las hojas de 3 kilómetros que teníamos los contadores. Actualmente ya todo se hace de manera electrónica, ya sea a través de un software especial o acondicionando alguno de los programas que se tienen. Después de esto, contabilizamos, generamos todo. ¿Qué sigue? Lo que sigue es hacer mis declaraciones y pagos respectivos en el SAT. Otro punto importante actualmente es que tengo que darme de alta en el buzón tributario. ¿Por qué? Porque el buzón tributario va a ser el punto de contacto entre la autoridad y yo, ¿sí? Entonces, cualquier asunto que me quiera decir la autoridad, ya no va a ir y me va a tocar la puerta como era anteriormente. Actualmente, ¿qué se hace? Pues simplemente te envió tu notificación, te envió tu aviso, todo de manera electrónica. Entonces, es a través de buzón tributario de manera principal. Aunque si ustedes han visto, los que se han dado de alta en el buzón tributario, nos pide de cajón un correo electrónico y un número de teléfono celular. Entonces ya, yo siempre les digo, pongan el propio. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a saber si la autoridad pues me quiere dar a conocer algo, ¿no? Es importante también que no nos alarmemos tanto. ¿Por qué? Porque la autoridad es muy dada a saludarnos de manera constante y a decirnos, ok, si mi obligación vence el día 17, pues el día 15 te estoy diciendo, no se te olvide que me vas a deber la declaración, no se te olvide que va a vencer el plazo.
No se te olvide que ya estamos en la versión 4.0 de facturación. No se te olvide que mañana es viernes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto vemos un mensaje del SAT y nos asustamos, ¿verdad? Entonces, no todo es malo, o sea, simplemente hay mensajes que de pronto la autoridad, pues, como que se hace presente, ¿no? Se hace presente para espantarnos también. Y por eso les digo que es tan importante poner sus correo electrónico y teléfono personal. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a estar en contacto directo con eso. Ya me llegó, y otro punto importante. Ok, ya me llegó la notificación, ya me llegó un mensaje de texto, ya me llegó un correo electrónico en el que me dice que el SAT me tiene un mensaje o que me tiene un acto administrativo o que me quiere saludar, lo que sea. Inmediatamente notificarlo a la persona que les está apoyando en la contabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que, no sé, me llega un correo el día 15 de marzo y de pronto yo voy a mi contador hasta el 30 de abril y ya le digo, oye, contador, ¿qué crees? Que el otro día me llegó un mensaje del SAT. ¿Y qué decía? No, pues, ¿quién sabe? Como que algo que tenía en el buzón o que me iba a llegar un buzón o algo así. Entonces, pues, sigo esperando en correo y nada que llega al buzón. Dices, espérate. ¿Cuándo te llegó? Reviso el 15 de marzo. ¿Qué pasó? Que ya para hoy, 30 de abril, si el caso la autoridad me había pedido algún documento, si acaso me había multado respecto a algo, si acaso me había requerido cierta información, se tienen plazos. Y quizá de aquí a que tú lo notificaste a tu contador, pues el plazo ya venció. Y eso que involucra, pues involucra que no estás cumpliendo con lo que te está solicitando la autoridad, puede involucrar alguna multa o alguna sanción económica que no debería ser si tú hubieses notificado de manera correcta. Respecto a esto del buzón tributario, pues es también, como les decía, que nos llegan las notificaciones electrónicas y documentos electrónicos. Ya las auditorías regularmente son de manera electrónica. Entonces, si ustedes se fijan, todo este ciclo es importante que lo conozcamos, tengamos la noción general de todo. Por otro lado, decimos, en la siguiente lámina podemos ver lo que son las organizaciones económicas. Decimos, ok, la organización económica es una combinación de recursos humanos, financieros y tecnológicos. Esto deben contar con información. La información relevante, suficiente y oportuna para poder tomar decisiones adecuadas. Entonces, de pronto decimos una organización económica y pensamos, ok, una persona moral, una sociedad, y se nos vienen a la mente grandes organizaciones. Sin embargo, no es así. Decimos yo, desde que yo tengo mi negocito en la esquina, en la tienda, ok, ya soy una organización económica. ¿Tengo recursos humanos? Pues claro que sí, ahí estoy yo, quizá, ¿no? Quizá no tengo más empleados, pero pues yo estoy ahí atendiendo a la gente. ¿Financieros? Pues claro que sí, tuve que obtener recursos económicos para poder comprar toda esta mercancía. Tecnológicos, pues también, ¿no? Porque pues ya vienen, me pagan con la tarjeta, porque tengo un inventario de todos mis activos. Entonces, una organización económica, estamos hablando desde una chiquitita hasta una inmensa, ¿verdad? Entonces, obviamente las características, las necesidades van cambiando, pero de base son las mismas. Continuamos entonces. ¿Cuál es el objetivo de esta organización económica? Ok, el objetivo, si me apoyan dando clic, es servir al cliente. Lo principal o por lo que nosotros aperturamos o hacemos cualquier empresa, se supone que es para cumplir una satisfacción de la sociedad. ¿Por qué? Porque pues si no, nadie nos va a ir a comprar, nadie va a solicitar nuestro servicio. Entonces, ese es el punto medular. Servir al cliente. De esta manera, si me apoyas dando clic, pues satisfacemos las necesidades que tengan. De esta forma, pues obviamente vamos a maximizar el valor. Y puedes volver a dar clic, por favor, maximizando el valor, ¿ves? Muy bien. Sí, continuamos, por favor, César. Y aquí podemos ver que la forma de organización de las entidades económicas lucrativas. Pueden ser personas físicas o pueden ser sociedades mercantiles.
Las personas físicas, pues ya sabemos, ¿no? Es una persona que puede tener una actividad empresarial y que puede estar bajo un régimen que se adecue a las necesidades que tenga. Una sociedad mercantil, en cambio, puede ser varias personas físicas o varias personas morales que se unen, pues obviamente, con un fin en común. ¿Cuál es el fin en común de las entidades económicas lucrativas? Pues obtener recursos económicos, ¿verdad? Tener ganancias. Muy bien. Y en la siguiente lámina podemos revisar ya, adentrándonos perfectamente al tema, la historia de la contabilidad. Y en la historia de la contabilidad podemos decir que la conta es tan antigua como la propia humanidad. ¿Por qué? Pueden decir ustedes, ay, no es cierto, la contabilidad surgió con Luca Pacioli y la teoría de la partida doble, ¿no? No, o sea, ya está estructurada, tenemos pues lineamientos a seguir, criterios. Sin embargo, la contabilidad viene del origen de los tiempos. ¿Por qué? Porque pues antes de que inclusive existiese la escritura, el hombre ha necesitado llevar cuentas de todo lo que involucra, ¿no? De cuántos cazaba, de cuánto consumía, de los bienes que almacenaba, de lo que prestaba o enajenaba. Entonces, todo esto pues lo hacía a través de pues ciertas maneras que él entendía y que le permitía de esa manera pues contabilizar todos sus recursos. ¿Ven? Continuamos entonces y decimos, la contabilidad como tal es la columna vertebral de las empresas. ¿Por qué? Porque pues a través de ella pues se mantiene de pie y puede tomar las decisiones adecuadas para que pueda seguir creciendo. Por otro lado, vemos cuál es el objetivo de la contabilidad. Decimos, ok, pues el objetivo es proporcionar la información financiera que me sirva de base para tomar las decisiones adecuadas que generen la mayor rentabilidad de mi negocio. Ese es al final el objetivo. Ok, mi negocio es rentable, no es rentable. Si no es rentable, pues como dicen, no cierro la cortina mejor. Pero si es rentable, puedo inclusive con esta información financiera buscar la manera de optimizar mis recursos. Continuamos, por favor. Y decimos, ok, pues ya sabemos que todos debemos tomar decisiones. Entonces, ¿por qué debo llevar contabilidad? Pues porque la información la voy a tomar de estas cifras contables de todos los registros que yo haga. ¿Y cuáles son las características que deben tener esta información? Ok, pues de cajón debe ser útil, debe ser confiable y debe ser oportuna. ¿Por qué? Porque de esta manera pues me va a servir para tomar las decisiones hoy. De nada me sirve que yo tenga la información, bueno, sí sirve también de referencia, ¿verdad? Vaya, si el día de hoy, 20 de julio, a mí me entregan información respecto al 30 de agosto del año pasado, me va a servir para tomar una decisión hoy respecto a las compras, respecto a mi proveedor, respecto a mi cliente. No, porque es información vieja. Me puede servir de referencia, me puede servir para hacer una proyección respecto a cómo estoy hoy también. Sin embargo, no me sirve para tomar la decisión si no es de manera oportuna. Puede ser que en agosto yo tenía muchos gastos incrementados, muchos costos que pudiesen haberse disminuido. Puede ser que tenía personal que estaba teniendo muchas mermas, que estaba desperdiciando mucho producto y no me di cuenta hasta hoy, o no me di cuenta y hasta que lo vi. Pero la información nunca me la entregaron. Entonces, por eso es tan importante tener una contabilidad. ¿Y quiénes están obligados a llevar contabilidad? Podemos ver en la siguiente lámina que los que están obligados a llevar contabilidad pues son todas las personas, todos aquellos que tienen un negocio. ¿Por qué? Pues porque está en disposiciones legales. ¿En cuáles lo encontramos? En el Código del Comercio, en el Código Fiscal, en el reglamento del Código Fiscal, en la ley de ISR y del IVA y en sus respectivos reglamentos. Muchos se confunden, fíjense, y esto es muy importante. A veces, cuando estamos con
con los del régimen de incorporación fiscal, ahora los reciclos. Dicen, oye, es que yo no tengo la obligación de llevar contabilidad. No, o sea, mi ISR yo lo pago directamente de una tasa sobre los ingresos brutos que tengo. O sabes qué, inclusive cuando era el reciclo, ¿verdad? Sí, ¿no? Los repecos, régimen pequeños contribuyentes. Era de, pues es que yo no tengo que llevar nada. Yo simplemente pago una cuota fija y se acabó. Ahora los del régimen de incorporación fiscal es sobre mis ingresos, menos mis deducciones y mis gastos, o ya, se acabó. No, resulta que la contabilidad, como ya vimos, no es únicamente para pagar impuestos. La contabilidad nos sirve porque vamos a tener toda la información necesaria para poder tomar las decisiones adecuadas en nuestro negocio, ¿sí? Entonces, puedo saber si tengo pérdidas, puedo saber si tengo utilidades, puedo saber en qué estoy gastando más, puedo saber si acaso tengo desembolsos que puedo disminuir y cosas por el estilo. Entonces, yo les digo, la contabilidad nace del Código del Comercio. Y el Código del Comercio dice que todo mundo, no dice el de determinado régimen fiscal, ¿sí? Entonces, eso es algo que de pronto nos confunde. Continuamos entonces señalando que gran parte de las pérdidas que tienen los negocios se debe a la falta de información que es oportuna, confiable y accesible. Porque ese es otro punto importante. De pronto, la contabilidad o la información que nos proporcionan a veces viene muy rebuscada, ¿no? Y a veces vaya sin demeritar a nadie, ni mucho menos, pero digo, una persona que no tiene quizá una preparación administrativa o que no tiene los conocimientos administrativos financieros, pudiese no entender esa información y pudiese decir, ¿sabes qué? No, a mí no me interesa eso, yo no quiero saber de eso, cuando en realidad, claro que tiene que saber y claro que debe conocer cómo va su negocio, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que sea accesible, que el dueño de la empresa, cualquier socio, cualquier accionista, inclusive los propios trabajadores o todos estos usuarios de la información que ahorita vamos a revisar quiénes son, puedan entenderla y comprenderla, ¿sí? Entonces, ¿cómo está integrada la contabilidad? Podemos verla en la siguiente lámina y decimos, pues de cajón va con las pólizas, ya sean ingresos, diario, egresos, orden, las que sea que maneje su propia empresa. Y por los estados financieros básicos, son 4 los básicos. Regularmente, desde hacía tiempo, en las propias declaraciones anuales, el SAT nos pedía estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados integral. Actualmente, ya no nos pide, ya adicionalmente nos pide el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Estos, pues, ahora esta declaración anual última que hicimos, la de marzo, pues fue de pronto un poco, ¿verdad? El reaprender, recordar o rehacer estos estados financieros, que pues ya va a ser el pan de cada día. Tenemos los libros de contabilidad, que pueden ser diario, mayor, puede ser el de actas, ya sean ordinarias o extraordinarias. Y tenemos también que la contabilidad está integrada por todo el soporte documental que ampara mis operaciones, ¿sí? Entonces, es importante que pues todos los contratos, cotizaciones, pesadas, todos los que ustedes sea que estén generando para poder operar su negocio, todo forma parte de la contabilidad, ¿sí? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o algún comentario? Licenciada, ¿necesita que les activemos los micrófonos por si tienen alguna duda o comentario o solamente por el chat? Por el chat está bien, o si alguien quiere explayarse aún más, pues que igual por el chat lo solicite y pues ya tú me haces el favor de autorizarlo, por favor. Perfecto. Maestra, aquí hay una pregunta. Dice Sí. Miguel, ¿cómo se integra el libro de actas o es solo contar las actas? Pues todo así es integrado el libro, precisamente con todas las actas que se van generando y en la empresa, ya sean ordinarias o extraordinarias.
Antes, bueno, todavía venden pues, unos libros así, grandototes, que tienen así hasta las hojas como el borde de color. Ahí de pronto se llenaban, ¿no? A mano o se pegaban ahí las actas. Actualmente, si estas actas también las protocolizas, pues se supone que con eso se le da la secuencia y ya el tener las juntas simplemente pues te hace la función del libro de actas, por un lado. Por otro lado, veo que... sí. Cristian nos dice que si es necesario que pida factura de todo lo que compro. Ok, Cristian, esto es muy relativo. No sé, en la mañana, si no mal recuerdo hace rato, David Pantoja dio un curso de las deducciones personales. Ok, si tuvieron la oportunidad, pues ojalá que esta sí la hayan aprovechado. Él nos habló más bien, yo no pude verlo, pero pues ya he visto otras charlas de los requisitos que deben tener los comprobantes y las propias deducciones autorizadas. Si yo te dijese que pidas factura de todo lo que compras, sería un error, porque si tú vas y compras despensa, por ejemplo, esa de cajón no sería deducible. Si tú vas y compras, no sé, ¿qué te digo? Playeras, y tú dices, son deducibles, pero no tienes la manera en justificarlo y la manera de encasillarlo en la actividad económica que tienes, sería no deducible, por un lado. ¿De qué vas a pedir factura entonces? Pues de todo aquello que es estrictamente indispensable para la actividad que realizas y pueda ser deducible, ¿sí? Eso por un lado te digo. Por otro lado, pues también debes cumplir ciertos requisitos. Puedes, por ejemplo, si tú me dices, lo pago todo en efectivo y rebasa de 2,000 pesos, pues ya no sería deducible, entonces no tendría caso que lo pidieras. Pero es muy, muy, muy relativo, Cristian. No sé, si pudieses a lo mejor ver la charla de David Pantoja, él explica... Ok, maestra, el ingeniero Gabriel Mora nos dice, en caso de reciclo, ¿tiene caso facturar todo lo que se compra? Entendí que no hay deducciones para este régimen. Pero es que aunque no tenga deducciones, este régimen tienes riesgo de que puedas salir de él. Y si sales de este régimen, tú teniendo tu actividad económica en noviembre, sales, te van a pedir, en noviembre pues, te van a pedir que presentes complementarias desde enero. Entonces, si tú no tienes deducciones, el impuesto se te va a elevar bastante, por un lado. Por otro lado, pues tienes que comprobar, ya decíamos, la operación de tu negocio. ¿Y cómo lo vas a comprobar? Pues adquiriendo facturas de todos tus compras que hagas. Ok, María Guadalupe Medina dice, si pedí un préstamo en una caja popular y me hicieron la transferencia a una cuenta bancaria, ¿me cobrará impuestos el SAT? No, de los préstamos no. Hay ciertos requisitos nada más. Si rebasas, por ejemplo, tu préstamo superó 600,000, tendrías que informarlo en tu declaración anual, pero es un dato meramente informativo para que no exista discrepancia fiscal, pero no tendrías por qué pagar impuestos de eso. Dice el arquitecto Víctor Silva, si tengo régimen de asalariado, ¿debo hacer alguna declaración o solo las hace la empresa por mí? La empresa hace un ajuste anual. Tú como asalariado estás obligado a presentar tu declaración anual si tuviste 2 patrones en un mismo año, si no estuviste todo el año con el mismo patrón o si rebasas de 400,000 pesos. Es la obligación. Puedes, es opción, presentarla si acaso quieres solicitar alguna devolución de ISR en caso de que tengas deducciones personales. Me dice Alan Vargas, si tengo régimen de sin obligaciones fiscales, pero sí estoy percibiendo una nómina, ¿tendré algún problema? Sí, problema como tal no, pero sí te pueden llamar la atención. De hecho, para poderte timbrar la nómina, se supone que tu patrón tuvo que haber hecho la solicitud del cambio de régimen o tú mismo la solicitud del cambio de régimen a sueldos y salarios y que se esté timbrando de manera correcta y que puedas justificar que se están obteniendo esos ingresos. Ok.
Dora Flores pregunta, ¿cuáles son las ventajas de estar en Recico como productora? Pues la mayor ventaja de estar en este régimen simplificado de confianza es que pagas una tasa que va del 1 al 2.5% sobre el ingreso que estés obteniendo. Esa es pues, la ventaja del régimen. Ya de caso particular, siendo productora, si no rebasas de 900,000 pesos, estarías exenta. Ella misma nos dice que tiene una cuenta que es de nómina, pero dejé de laborar en esa empresa y ahora la utilizo para mi negocio. ¿Así se puede quedar? Sí, sí, sin problema, sí se puede quedar con esta, puedes estar trabajando. Guadalupe Padrón dice, ¿se paga impuestos por venta de mi casa, dinero depositado a mi cuenta? En el caso de esta enajenación de viviendas, te digo que es muy casos muy particulares, ¿sí? Tendríamos que revisar. Si es la primer casa que has enajenado o si es la única que has vendido en los últimos 3 años, está exenta. Lo único que tienes que hacer es informar esa venta en tu declaración anual, pero no pagas impuestos. Si acaso tú ya has vendido otras viviendas, sí tendrías que pagar un impuesto y el notario inclusive te estaría cobrando o te lo estaría reteniendo más bien. Muy bien. Dice, pues creo que, a ver, Carla Ávila dice, hola, ¿qué tanto me afecta usar mi tarjeta de nómina para otros ingresos, ya que soy comerciante? Tendrías que estar declarando esos ingresos. De pronto se tiene la idea errónea, inclusive por ahí hay campañas, ¿no? Que dicen, mientras no rebases de 15,000 pesos en depósitos, no tienes por qué declarar. O sea, para el SAT es un ingreso acumulable y tendrías que pagar impuestos desde 1 peso. Esos 15,000 pesos que ellos manejan es por la obligación del banco de informar esos depósitos al SAT. No quiere decir que estén exentos. Entonces, sí te puede afectar, Carla, en caso de una revisión, no tendrías manera de justificar esos ingresos adicionales. O si los justificas, ok, es que yo me dedico a comerciar, no sé, a comercializar aretes, pulseras, qué sé yo, el SAT te diría, ok, entonces eso va dentro de otra actividad económica, dentro de otro régimen y debiste de haberme pagado otros impuestos. ¿Sí? Ok, dice Cindy, soy asalariado y recibo ingresos extraordinarios en mi tarjeta de nómina, pero no tengo forma de comprobar mis ingresos extraordinarios. ¿De qué forma puedo comprobar o qué podría hacer? Pues es que tendríamos que saber de qué son esos ingresos, Cindy. Suponiendo, ok, me los está mandando mi esposo de Estados Unidos, ok, sería una donación. Me los da como pensión el papá de mi hijo, ok, entonces cada uno tiene un tratamiento especial o una justificación especial, pero pues sí debe existir un comprobante, pues, que respecto a dichos ingresos, ¿sí? Muy bien. Pues no creo que no hay más hasta el momento. Ok, gracias. Continuamos entonces, ¿sí? Y ahorita volvemos a... Decía, Cindy, haces tandas semanales y recibes... ¿Cuántas semanales y recibes? También. 80,000 por semana. Ese asunto de las tandas semanales, sí es muy delicado, Cindy. Se supone que las tandas, inclusive yo sí te invito a que pudieses acercarte con alguien que te autorizara, que te asesorara de manera específica, porque el asunto de las tandas y más por las cifras que me mencionas, pues sí está algo delicado. Ahorita el tema como tal, pues no es respecto a cuestiones fiscales, es más como enfocado a la contabilidad y a la propia información financiera. Sin embargo, si pudieses tener un problema, Cindy, igual te invito a que puedas checarlo y asesorarte porque las cantidades que me dices, pues sí son buenas. ¿Sí? Ok, Lupita nos dice, mi empresa me paga bajo el régimen de salarios, pero no estoy dada de alta en esta modalidad. Eso como profesional, ¿cómo me afecta? Ok.
Lupita, entonces, si te paga bajo el régimen de salarios, debes tener inscrito el régimen o debes estar inscrita en el régimen de salarios. Quizá en tu propia constancia no se señale actualmente. Sin embargo, el SAT entiende que los ingresos que estás teniendo son por salarios si tu patrón te está timbrando la nómina. Si tú tuvieses el régimen simplificado de confianza o régimen de actividades empresariales y profesionales, entonces tendrías que estar presentando tus declaraciones adicionales de forma mensual. Y dice ella misma, si pedí un préstamo en una caja popular y me depositaron en mi cuenta la cantidad, ¿me cobra impuestos el SAT? No, mismo caso, decíamos, los préstamos como tal no tienen que pagar impuestos. Dice, con los Excel para los estados financieros y cómo se relaciona con los libros de, contará con Excel. Ah, no, contará con los Excel para los estados financieros y cómo se relaciona con los libros de contabilidad. No entiendo no entiendo esta pregunta. Sí tenemos Exceles, pero pues no son como que estén jalando la información de forma directa, porque tenemos así como que libros diarios precisamente, el libro de, o sea, todo, tenemos las pólizas, perdón, me distrae. Tenemos las pólizas, registramos todo, generamos la información y con base en esas balanzas de comprobación o en esas relaciones analíticas, generamos los estados financieros, pero no se hacen de forma automática. Hay software que los hacen, sin embargo, ya recordarán que tenemos que hacerlo con base en normas de información financiera, entonces tenemos que estar adecuando la información. Mi tanda cae en nómina, pero son 20,000, esta cantidad no me afecta, ¿verdad? Pues sí te puede afectar lo que decíamos, si te depositan 20,000 pesos en efectivo, el banco está obligado a informarle al SAT, ¿sí? Entonces, ese asunto de las tandas, les digo, es delicado, ¿no? Necesitan checarlo, sobre todo los que reciben cantidades fuertes, ¿sí? Vamos a continuar para avanzar rapidín y continuamos con las preguntas, ¿sale? Entonces, continuamos, por favor, César. Y aquí nos dice, está la información contable en desorden y decimos, ok, yo tengo mis estados financieros, tengo la información, tengo mis facturas, tengo el balance, tengo mis ingresos, tengo mis costos, pero están todos ahí en la calle de la amargura. ¿Qué puede pasar? Que pues no voy a saber qué es qué, ¿no? Y entonces, aunque tengo toda la información, pues de nada me sirve porque no la tengo estructurada. En cambio, en la otra diapositiva podemos ver, ok, yo tengo la información y la tengo de manera ordenada. ¿De qué me sirve? ¿Me apoya, César? Ok, aquí está en orden. Tengo mi activo, mi pasivo, mi capital, mi cuentas de orden. Derivado de esto puedo generar mi balance general, que era el que comentaba Oscar, si no mal recuerdo, y tengo mis cuentas del balance a su vez. Con ingresos, costos, gastos, puedo generar mi estado de resultados integral y esto es mis dos estados financieros básicos. Adicional, pues con toda la información que yo voy generando, que voy registrando, puedo hacer mi balanza de comprobación y con esto pues ya puedo tener todas las cuentas de balance y las cuentas de resultado para hacer los estados financieros específicos, más adicional, pues el que habíamos hablado de variaciones en el capital contable y el de flujo de efectivo, ¿sí? Y en la siguiente diapositiva dice, Carlos, cualquier persona puede generar los balances de la empresa. Pues si sabe de contabilidad, sí, cualquier persona te los puede hacer, si acaso registro, o sea, o quizá no es necesario que registres, si tiene la información, la balanza de comprobación que acabamos de mencionar, con esa balanza de comprobación, si la tiene al día, te puede generar estados financieros, sí. Entonces, ¿con qué otras áreas se relaciona la contabilidad? La contabilidad se relaciona con cuestiones laborales, con cuestiones fiscales, cuestiones de costos, de administración, de finanzas. Si se fijan, ahorita hablando aún de contabilidad, decimos, oye, pero si yo estoy en el régimen de sueldos y salarios, oye, si a mí me pagan a través de nómina, oye, si a mí me pagan de esta forma, entonces, si ustedes se fijan, puede relacionarse con todo. Avanzamos, por favor, César.
Y en esta nos dice únicamente que pues la administración es la responsable de proporcionar la información y de planear, ejecutar y evaluar los controles que está teniendo la entidad. ¿Y quién es la administración? En una sociedad puede ser un administrador único, un consejo de administración, un comisario, el auditor interno o la contraloría. En una persona física, pues es la propia persona física que está realizando la actividad empresarial. Continuamos, por favor, César. Y nos dice, ¿quiénes son los usuarios de la información financiera? Pues ya ven que les decía, no solamente es el cliente, no solamente es el dueño, no solamente es determinada persona. Pueden ser los accionistas o dueños, pueden ser patrocinadores, pueden ser órganos de supervisión y vigilancia, algún administrador, algún cliente, algún empleado, acreedores, proveedores, unidades gubernamentales, contribuyentes de impuestos, organismos reguladores y algunos más. ¿Y cómo clasificamos estas empresas? ¿Puedes avanzar, por favor, César? A ver, voy a leerlo mientras aquí. Dice Rosalba, si tengo como ingreso externo que doy vales para tiendas de ropa, financieros, zapatos y los pagos me los hacen a la tarjeta de débito. De eso tendría que presentar una declaración. Así es, tendrías que justificar ese ingreso, Rosalba. Erika, si estoy en una tanda, ¿lo puedo depositar en una cuenta de ahorro o es igual que en la de nómina? Aquí fíjense, esta pregunta que hace Erika es muy interesante porque ella dice, oye, tengo mi cuenta de nómina y que va relacionada inclusive con la que había hecho otra de nuestras acompañantes. Decía, si yo tengo una de nómina y después hago mi propia empresa, ¿puedo utilizar la misma cuenta? Sí, sí puedes. Y aquí Erika nos dice, si yo tengo mi cuenta de nómina, pero igual recibo otro tipo de ingresos de una tanda, de la venta de zapatos, de lo que sea, ¿puedo depositarlo a mi cuenta de ahorro? Y ya me imagino que ella dice, ¿y me ahorro el impuesto o me ahorro el problema? No. Recuerden ustedes que el banco hace ciertas denominaciones a las cuentas porque con base en eso, pues es las comisiones que ellos cobran o los accesos o los menús que les dejan manejar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas las cuentas son fiscalizables, Erika. Entonces, si el SAT alguna vez te llegara a revisar, no es que tú le puedas decir, mira, esta es mi cuenta de nómina, solo revísame esta, porque esta es mi cuenta de ahorro, o esta es mi cuenta de inversión, o esta es mi tarjeta de crédito. El SAT agarra parejo y te puede revisar sobre todo. Entonces, es lo mismo si depositas en la de nómina o si depositas en alguna otra cuenta, porque al final todas son fiscalizables. Dice, mi empresa me tiene salario dividido en 2 empresas. ¿Esto de qué forma me puede afectar? De cajón, Lupita, en lo que te va a afectar es en que estás obligada ya a presentar tu declaración anual. Y luego nos dice también Zaira, tengo una duda sobre las tandas, me depositan ese ingreso extra y luego lo meto a CETES, ¿debo declararlo? Sí. Ya decíamos, cuando tú inviertes en CETES, pues de cajón, ahí te hacen tu retención de ISR por ese ingreso que te pudiese generar. Sin embargo, lo de las tandas, fíjate, aquí algo es importante, Zaira. Si tú eres quien organiza las tandas, no vas a tener manera de justificar todos esos depósitos que tienes. Si te refieres a la tanda que cuando a ti te toca, que te la depositan y luego la metes a CETES, pues yo podría recomendarte que en lugar de entrar a tandas, ahí mismo en la aplicación de CETES te dice así como tanda CETES, inversión periódica o algo así. Entonces ahí pudieses en automático domiciliar simplemente y que te estén descontando el dinero, como simulando la tanda, ¿sí? Porque todas las tandas, independientemente del cómo lo quieran manejar, todas absolutamente involucran el que te puedan considerar omisión de ingresos y te quieran cobrar impuestos. ¿Sale? Muy bien, continuamos entonces. Y decíamos que estos usuarios de la información los podíamos clasificar de diferente manera, internos o externos, y ahí los pueden ustedes ver. Este material, pues, ya dijimos, se los vamos a compartir para alguna referencia posterior. Vamos a continuar entonces, porfa, César. Ya decíamos la contabilidad, luego nos dicen, es que el contador, broma decían de pronto en la universidad, nadie se lo vaya a tomar personal, decían, es que el contador es como el burro, ¿no? Solo carga y abona, carga y abona. Y no es así. En la siguiente diapositiva podemos ver que
A todo cargo corresponde un abono. Y esto, muchachos, gente, dice, a toda causa corresponde un efecto. Entonces, si ustedes se fijan, esa es la importancia de la contabilidad y de la partida doble, ¿sí? Que todo lo que nosotros hagamos va a repercutir de alguna o de otra manera. Continuamos, César, por favor. Y aquí vamos a hablar de los postulados básicos un poquito, de manera general. Estos postulados, pues, son un conjunto de supuestos que nos permiten registrar las operaciones de una entidad de manera, considerando un mismo criterio, ¿sí? Entonces, avanzamos, porfa, César. Y aquí nos dice, ¿cuáles son los postulados básicos? Pues es sustancia económica, que simplemente nos dice, la sustancia económica es a qué se dedica tu empresa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la realidad económica de tu empresa? ¿Qué es lo que haces? Por otro lado, tenemos la entidad económica, y esto nos dice que cada empresa es independiente. Vaya, ¿cuántos de ustedes de pronto dicen, ok, yo tengo mi sociedad, pero yo soy el dueño? Entonces, como yo soy el dueño, del 99% es mi empresa, y como es mi empresa, casi en la totalidad, yo puedo estar disponiendo de la tarjeta de ella. Y todos mis gastos personales se los hago con la cuenta de la empresa. Y no debe ser así. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes es una entidad económica. Entonces tenemos que aprender a separar la empresa, persona moral, yo, persona física, ¿sí? Y no estar revolviendo las operaciones. Luego nos habla del negocio en marcha. El negocio en marcha es, si yo no digo que estoy suspendida, la autoridad entiende que yo sigo trabajando, ¿sí? Entonces, por eso les decía, si yo en determinado momento, hace 15 años, me di de alta como actividad empresarial y profesional y nunca me suspendí, aunque ya pasé por sueldos y salarios, aunque ya pasé a ser señora de las lomas, ama de casa, todo lo que ustedes imaginen, el SAT entiende y sigue entendiendo que yo tengo un negocio en marcha, ¿sí? Y continuamos, por favor, César. Devengación contable, que nos dice que las operaciones las debemos reconocer en el momento en el que ocurren, independientemente de cuándo se paguen. Por otro lado, tenemos la asociación de costos y gastos con ingresos. Estos nos señalan que, pues, en un mismo periodo contable debo identificar cuánto fue lo que gasté y de esos gastos, de dónde obtuvo el ingreso. ¿Esto por qué nos sirve? Porque de esta forma se va a evitar una discrepancia fiscal. Continuamos, César, por favor. La evaluación, que pues nos dice que respecto a las operaciones que realizamos, pues debe evaluarse al valor original del pago. Es decir, o sea, se refiere a a qué valor le vamos a dar a nuestros productos o a nuestros servicios, ¿sí? La dualidad económica, pues se refiere a que a todo cargo debe corresponder un abono. Es decir, si yo tuve un gasto, debí de haber tenido un ingreso, sino de dónde obtuve el dinero, ¿sí? Igual, si yo hago un pago, ok, ¿de dónde salió el recurso? ¿De caja, del banco, de dónde? Y la consistencia, que nos dice que a operaciones similares, pues le vamos a dar un tratamiento similar. Es decir, vamos a considerar el mismo criterio para operaciones que se parezcan o sean iguales inclusive, ¿verdad? No podemos decir, ok, hoy vendí zapatos y le puse ingresos, ¿no? Y mañana vendo zapatos y le pongo como otros ingresos o como ganancia por pérdida de activos, qué sé yo, ¿no? Sino que la consistencia se refiere a considerar el mismo criterio. Continuamos, por favor, César. Y aquí dice, como tal existe un apartado de sustancia económica. No, Carlos, es un postulado básico en el cual te señala nada más algunos de los criterios para hacer los registros y para llevar a cabo tus operaciones, pero la sustancia económica no es una cuenta, no es un rubro que se considere en algún estado financiero. Yo, si cada año hago mi declaración para pedir devolución y soy asalariada, ¿no me pongo en un foco rojo? No, para nada, yo. Si no tienes otros ingresos que estés omitiendo, para nada. Les repetía, les decía desde el principio, pues es tu dinero y es tu derecho solicitarlo, ¿sí? Muy bien.
Entonces, aquí tenemos algunos conceptos básicos, Carlos, igual a lo mejor con esto te queda un poco más claro. Tenemos activo, pasivo, capital, ingresos, gastos y utilidades. Estos son algunos conceptos básicos que nos describimos a continuación. ¿Me apoyas cambiando, César? Gracias. Entonces, fíjense, activos. Activos son todos los bienes y derechos que tiene la empresa. Pasivos. Pasivos son todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa. ¿Qué es el capital contable? Es el patrimonio o es también la diferencia entre los activos y los pasivos. Los ingresos, pues son todos los recursos que recibe el negocio por la venta de sus productos o por la prestación de un servicio. Costos y gastos son aquellos desembolsos que hacemos con el fin de que nuestra empresa esté en operación y pueda estar funcionando. La utilidad es la diferencia entre mis ingresos y gastos cuando los ingresos son superiores a los gastos. En cambio, si los gastos son superiores a los ingresos, lo que vamos a tener es una pérdida financiera. ¿Sí? Continuamos, César, por favor. Dice Carlos, yo ya declaré, solo que aún no me llega el depósito. Declaré después de abril como asalariado. Ok, Carlos, aquí es importante, Carlos, decir que si tú declaraste en abril, se supone que entraba la devolución automática. Entonces, a más tardar 5 días después debieron de haberte devuelto. Si acaso no te han devuelto, debe haber alguna inconsistencia en tu declaración. Entonces, revisa el estatus. Y Liliana dice, entonces si estoy en el régimen de sueldos y salarios y recibo un ingreso extra como un número de la tanda, esos ingresos, ¿cómo pago al SAT el impuesto de estos ingresos extras? ¿Me tengo que dar de alta también como inversionista? La tanda no es una inversión, Lili. Entonces, si vas a querer meter ese dinero nuevamente al banco, yo te diría que más bien tengas como una planeación financiera. Dependiendo de cuánto sea el dinero que hayas obtenido con este número de tanda, pues puede ser que, pues, ni modo, como ya está en efectivo, pues te tocará guardarlo debajo del colchón o quizá dentro de tu planeación financiera digas, ok, lo que estoy recibiendo yo de nómina de manera constante, lo voy dejando ahí y me voy gastando lo de la tanda. Luego dice Mariela, ¿cómo se debe llevar el respaldo para los movimientos por reembolsos entre trabajadores o con terceros? Es decir, pagar a un tercero y la empresa lo reembolsa. Eso, Mariela, pues depende. Si el trabajador, no, si el tercero, perdón, es trabajador, pues se supone que tú, dependiendo también de los gastos que haya hecho, puede hacer que lo hagas a través de viáticos en la propia nómina, o puede hacer que tuvieses algún contrato de mandato o alguna asignación especial para este tercero y por eso se lo estés reembolsando. Claro está que el tercero debe tener una relación con el contribuyente, ya sea, dijimos, su empleado, ya sea que le está prestando un servicio y le está facturando por honorarios o le está facturando alguna otra cosa, pero sí debe haber una relación. ¿Sí? Luego dice... Ay, se muere. Dice, si mandé mi deuda de Infonavit a responsabilidad compartida, ¿todavía lo puedo meter en mi declaración anual? Pues lo que puedes meter es tu constancia de retención de ISR. Si acaso tuviste retenciones, sí puedes incluirlas en tu declaración anual. Luego dice, soy asalariada y me mandaron dinero de Estados Unidos. Un familiar como apoyo de un funeral, única vez tendré problemas, pues no creo que tengas problemas. Te responden ahí que es una donación, sin embargo, pues las donaciones también debemos justificarlas, pero al ser esporádico no me parece que haya mayor relevancia. Brandon, ¿en el régimen simplificado de confianza se puede llevar una declaración mensual o anual? El año pasado, que fue el primer año que estuvimos con este régimen, podía hacerse nada más la declaración anual. Sin embargo, de forma general, en la ley del ISR se señala que las declaraciones deben ser mensuales, Brandon. Anaís
hice mi solicitud de devolución y tuve inconsistencia, ya se solucionó directamente en el SAT y me pidieron realizar nuevamente la devolución de manera manual. Eso hice ya desde el 5 de junio y sí es proceso, y sigue en proceso, es normal. Sí, ellos tienen 40 días hábiles y si recordarán, pues el periodo inclusive de vacaciones del SAT fue ahora desde el 19 de julio y del 17 y va a ser hasta el 29 de julio. Entonces sí es normal, Anaís. Muy bien, continuamos, por favor, César. Ya, sí. Entonces, aquí decíamos, ¿quiénes están obligados? Todos los comerciantes están obligados a llevar contabilidad y a mantener un sistema contable de acuerdo al artículo 33. Avanzamos, por favor, César. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de la contabilidad? Pues ya vimos lo que decía el Código de Comercio. En este caso, en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 28, también nos dice que tenemos la obligación de llevar contabilidad. Y la contabilidad no únicamente es mis libros diarios o la información que yo genero a raíz de facturas. ¿Qué es adicional a la contabilidad? Y nos señala, están integradas por los libros, sistemas, registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta. Y si se fijan, el estado de cuenta es de todas las cuentas bancarias que tenga, independientemente del nombre que yo le ponga. Cuentas especiales, libros, registros, inventarios, métodos de evaluación, cintas o discos o cualquier medio en el que se procesa los datos, equipos, registros fiscales, la documentación comprobatoria de los asientos, la relacionada con el cumplimiento de disposiciones fiscales, ingresos, deducciones. Entonces, si se fijan, la contabilidad es todo, absolutamente toda la información o todos los documentos que yo voy generando a raíz de la operación de mi negocio. ¿Sí? Continuamos, César, por favor. Y pues aquí nos dice precisamente algunos de los requisitos de dicha contabilidad y nos dice que pues esta debe tener los documentos comprobatorios, debe permitir identificar toda la ruta de dinero que se siguió, debe permitir la preparación de los estados financieros, debe conectar o debe cuadrar con todas las cifras de sus estados y debe incluir un sistema de control interno adecuado. ¿Sí? Continuamos, por favor, César. Y aquí, miren, es una historia de la vida real. Dice. Ok, aquí vemos un pequeño ejemplo en el que está Don Chente. Y Don Chente va a la feria del pueblo y dice, mira, compadre, el que te gusta, refiriéndose al caballo, no crean que a otro compañerito o a otro ranchero, al mero caballo. Entonces dice, Don Chente, me lo llevo, ¿cuánto vale? Y ya le dicen, pues el pinto vale 600 pesos. Al otro día de haberlo comprado, Don Chente pensó, chin, está muy bonito, pero come mucho. No voy a poder mantenerlo. Se lo voy a ofrecer a mi compadre, a ver si le interesa. El caballo. Seguimos hablando del caballo. Entonces, dice, ¿cuánto pide por él, compadre? Y dice, pues 700 pesos, al menos para recuperar lo que gasté, que es la pastura. Y ya caminando a su casa, Don Chente, el envidioso, ve a otro persona, otro charro montado y dice, yo también andaría en mi caballo. Qué mal, ¿no? Ya me arrepentí. Déjame, se lo voy a comprar de nuevo a mi compadre. Entonces, el compadre le dice, pues te lo voy a dar en 800 para que ya no esté jugando, compadre, porque nomás el burro se le antoja viaje. Entonces, 800, tómelo, déjelo. Entonces, Don Chente dice, ok, está bien. Y ya le dicen, alguien va en un carro y le dice, oye, Chente, lo de moda son los carros. Entonces, ya llega Don Chente y le dice, tenga sus 900, se lo pagan en 900 y le dice, tuvo suerte por quererlo mi nieta para su regalo de cumpleaños. ¿Sí? Entonces, fíjense, de acuerdo a toda esta operación, Don Chente, ¿tuvo ganancia o tuvo pérdida? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto ganó o cuánto perdió Don Chente?
A ver, hagan sus cuentas y espero a que alguien conteste. ¿Nadie conteste? ¿Nadie llevó la cuenta del Don Chente? ¿Ya ven cómo es importante la información? Bueno, en vista de que no le pusieron atención a las ventas, a los negocios de Don Chente, vamos a avanzar con la siguiente lámina. Perdió, dice Carla. Carlos dice ganó 200. Rosalba dice perdió. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿me apoyas con la siguiente lámina, porfa, César? Entonces, fíjense. Le vas avanzando conforme vaya realizando la operación. ¿Sí, César? Porque se va cargando ahí. Dice, Claro. primera compra del caballo en 600 pesos. ¿Cuál es el registro? Y le avanzas, César. Ok, un cargo al caballo y un abono, ¿a dónde? Al efectivo. Pagó 600 Don Chente. Muy bien. Continuamos. Vendió el caballo Don Chente, entonces sale del caballo 600 pesos y aquí el efectivo para Don Chente fue 700, ¿sí? Aquí un punto importante. Si se fijan, ¿vuelves a dar clic, por favor, César? Si se fijan, nos dice, la ganancia fue de 100 pesos, ok, pero si ustedes recuerdan, en realidad, esos 100 pesos, ¿en qué se lo gastó? En pastura, ¿verdad? Sin embargo, pues no estamos considerando ahorita tanto los gastos que involucran adicionales al propio caballo, sino nada más al caballo. Muy bien, continuamos entonces. La primera venta que hizo, ya la vimos. Y luego dice segunda compra del caballo, entra el caballo en 800 pesos, sale del efectivo de Don Chente 800 pesos. Continuamos. Y luego cuando lo volvió a vender, ok, sale de nuestro inventario el caballo 800 pesos, entra 900 pesos al efectivo de Don Chente y la ganancia nuevamente fueron de 100 pesos. Ok, entonces aquí podemos considerar una ganancia global como de 200 pesos de forma general en la compra y venta del caballo. Sin embargo, ya dijimos, esto no es considerando todos los gastos que involucró esta compra o venta. Si nosotros nos pudiésemos a verificar de manera minuciosa, de cajón la ganancia serían 100 pesos. ¿Por qué? Porque ya señaló que 100 pesos fue de pastura. Muy bien, Cristian, excelente tu aportación. Efectivo, pastura, muy bien, excelente. Continuamos, César, por favor. Y ahí está, si se fijan, ahí vamos saldando las cuentas. Estos son esquemas de mayor, para quien no los había visto. Son muy, muy comunes para los contadores. Continuamos, César, por favor. Entonces, ya decíamos, mi contabilidad está formada por todo lo que involucra mi ciclo contable. Entonces dijimos, ok, es desde la operación o movimiento, generamos documentos, con esto hacemos nuestros registros en libros diarios, derivado del libro diario generamos nuestro libro mayor, podemos hacer nuestras balanzas de comprobación, podemos tener el ajuste a las cuentas y hacer los estados financieros necesarios, ¿sí? Nos dice Cristian, ganó 100, pero le quitaron 16 del IVA y uno del ISR porque estaba registrado como de confianza. Ese Cristian es bueno, ya ven, ahí las que tenían dudas, acérquense con el buen Cristian porque le haya perfectamente este asunto. Muy bien, gracias, Cristian. ¿Continuamos, César? Ok. Y aquí nos señala que pues la base de vengada es una piedra angular para el registro de las operaciones. ¿Por qué nos señala esto? Pues porque con base en esta devengación es que vamos a tener que hacer nuestros registros contables de forma adecuada. Continuamos, César, por favor. Ok.
Y en esta lámina nos señala cuáles son los estados financieros básicos. Ya recuerdan que habíamos mencionado que eran estos 4 y adicional se pueden poner las notas en los estados financieros. ¿Sí? Continuamos, César, por favor. Y aquí nos señala qué es lo que vamos a ver en cada uno de estos estados financieros. Entonces, si se fijan ustedes, el estado de resultados integral, ¿qué nos va a mostrar? La rentabilidad de la operación. Nos va a decir si estamos ganando o si estamos perdiendo. El estado de variaciones en el capital contable, pues simplemente nos va a mostrar los cambios que ha tenido el capital en la inversión de los socios o de los dueños. El estado de situación financiera o balance general es una relación de todos los activos, pasivos y capital. Este estado de situación financiera, de pronto dicen, es una fotografía de la empresa a una fecha específica. Nos muestra cómo está en el asunto de activos, de clientes, de fuentes de financiamiento, de capital o todos los recursos con los que cuenta la empresa. Y por último, el estado de flujos de efectivo nos va a mostrar la liquidez que tiene nuestra entidad, de dónde se está llegando de recursos y en qué se los está gastando. ¿Sí? En la siguiente diapositiva vamos a poder ver la relación que existe entre estos estados financieros, porque los 4 están relacionados. Entonces, el primero que tenemos que hacer es el estado de resultados. Primero tenemos que saber cuál es la utilidad de nuestra empresa. Con base en eso vamos a hacer el estado de variaciones en el capital contable, después el estado de situación financiera y por último el flujo de efectivo. ¿Y por qué nos sirven estos estados financieros? Porque podemos hacer un análisis de todo, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Podemos hacer nuestro análisis. ¿Por qué? Porque vamos a contar con información completa, porque la información va a ser oportuna y porque además va a ser veraz, va a ser conforme a la operación del propio negocio. Y esto que nos va a servir, pues para tomar decisiones. Ya decíamos, la información es poder. Entonces, con toda esta información que nosotros vamos a tener, vamos a estar muy empoderados con respecto a nuestro negocio o a nuestra empresa. Y aquí nos señala el buen César, nos apoyó y nos dice, ok, entonces, el balance general o estado de posición financiera es cuánto tengo y cuánto debo, en términos más simples, ¿verdad? El estado de resultados integral o estado de pérdidas y ganancias. ¿Cuánto gané o cuánto perdí? El estado de cambios en el capital contable es los movimientos que yo tengo en mi cuenta de capital y el estado de flujos de efectivo que muestra el saldo que tengo en bancos o en caja, es decir, cuánto dinero cuento. ¿Sí? Muy bien. Y aquí nos señala qué son los ingresos. Y nos dice, ok, los ingresos son todos los incrementos de los activos o decrementos de los pasivos en un periodo contable. Un periodo contable puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser 3 meses, puede ser 6 meses, un año, dependiendo de cómo sea que nosotros lo queramos manejar en nuestra empresa. Y nos dice que no se deben reconocer como ingresos otras disminuciones de activos, aumentos de pasivos o aumentos de capital contable. Y aquí fíjense, las preguntas de pronto que hacían, oye, un préstamo lo tengo que acumular y tengo que pagar impuestos. No, ¿por qué? Porque sería un aumento de un pasivo. Entonces simplemente lo tengo que reconocer como tal, como un aumento de un pasivo, ¿sí? Muy bien, continuamos, César. Durante un periodo contable, ya decíamos que es en el que se puede vengar el impacto favorable que puede tener, es decir, el reconocimiento de un ingreso debe hacerse solo cuando el movimiento de activos y pasivos impacte favorablemente el capital ganado. Una ganancia es un ingreso no ordinario que por su naturaleza debe presentarse deducido de sus gastos y alguna consideración adicional, pues es que se reciba de manera anticipada la devengación del ingreso. Continuamos, César, por favor. Y nos dice que los ingresos de una entidad se clasifican en ordinarios y en no ordinarios. ¿Cuáles son los ordinarios? Los que derivan de transacciones, transformaciones internas y de otros eventos usuales. Es decir,
lo que realiza la empresa de manera constante con base en su giro, ya sea que son frecuentes o que no sean tan frecuentes. ¿Cuáles son los no ordinarios? Son los que se derivan de aquellos eventos inusuales, es decir, que no son propios de la empresa. Y ya decíamos, ok, yo comercializo mochilas y de pronto me dan un dinero de una tanda, lo que tan mencionado es aquí. ¿Sería un ingreso ordinario o un ingreso no ordinario? Pues sería un ingreso no ordinario. ¿Por qué? Pues porque no depende de mis actividades propias, ¿sí? Es de manera esporádica y pues no va a ser nuevamente a menos que me inscriba otra tanda, ¿verdad? Muy bien. Continuamos entonces, César, por favor. Aquí. Los costos y los gastos, y pues nos dice que son aquellos que tienen un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta. Esto, si se fijan, nos dice que son derivados de aumentos de otros activos, disminuciones de pasivos o de capital contable. O que son incrementos de pasivos que pueden ser derivados de aumentos de activos, disminuciones de otros pasivos y disminuciones de capital contable. Estos obviamente deben ser de acuerdo con las operaciones propias de nuestro negocio. Continuamos, por favor, César. Y ya nos dice que pueden ser durante un periodo contable, que siempre van a ser con la intención de generar ingresos, perdón. Aquí un punto importante. A veces, fíjense que antes decíamos, ok, los costos son aquellos que se consideran como inversión y que la empresa va a recuperar. Ok. Los gastos son aquellos que afectan directamente a resultados y que la empresa no va a recuperar. Actualmente decimos, no, espérate. Tanto costos como gastos se tienen que recuperar. ¿Por qué? Porque si no la empresa no sería rentable. Si yo dijese, ok, yo vendo mi mochila en 1,000 pesos y me costó producirla 800, entonces sería, ok, mi ingreso 1,000 menos mi costo 800. Mi ganancia es de 200 pesos. Venga, Pero, ¿qué pasó? Que entre la renta, el teléfono y demás, pues ya salgo en menos 500. Entonces, yo, al considerar el precio de venta, consideré solo mi costo y ya. Sí, en este caso sí, pero no debe ser así. Debo considerar tanto mi costo como mis gastos. ¿Por qué? Porque los debo recuperar a través del precio de venta. ¿Sí se fijan? Para que mi negocio pueda ser rentable. Y pues ya nos señala que obviamente va a tener un impacto favorable en el capital. ¿Por qué? Porque pues naturalmente voy a tener unas ganancias. Continuamos, por favor. Pues ya decíamos aquí lo que mencionamos es todos los desembolsos que nosotros hacemos es con el fin de generar ingresos, ya sea en el plazo inmediato o a mediano plazo. Y al decir mediano plazo no me refiero a muchos, en realidad es de manera prácticamente constante, ¿verdad? Continuamos. Ok, aquí nos dice que los tipos de gastos pueden ser ordinarios o pueden ser no ordinarios. ¿Y a qué se refiere esto? Pues los ordinarios son aquellos propios de la operación de mi negocio, del ciclo regular de mi negocio, mientras que aquellos no ordinarios son aquellos que no son propios del propio giro de mi negocio, sino que se están realizando de manera esporádica y es sobre un evento que no es usual en mi operación. Muy bien. Continuamos, por favor. Aquí mencionamos algunas de las características cualitativas de los estados financieros y nos señala, ok, la información debe ser confiable. ¿Por qué? Porque debe tener congruencia respecto a las operaciones que están ocurriendo en mi empresa. Debe ser relevante. ¿Por qué? Porque me debe servir para tomar decisiones. Si no me sirve para eso, pues ¿para qué la quiero? Debe ser comprensible. Y ya decíamos, debe ser entendible para cualquier usuario de la información. Llámese desde el dueño de la empresa, un trabajador, un proveedor, un cliente, la autoridad fiscal, cualquier usuario debe entender la información que yo estoy generando. Y debe ser comparable. ¿Por qué? Pues porque los estados financieros que me están generando
hoy 20 de julio o a lo mejor al final de mes, 31 de julio, o que me generaron al 30 de junio, debo poder compararlos con lo que me generaron el 31 de diciembre y los que me generaron el 30 de junio del año pasado, de tal manera que pueda yo comparar la información, ¿sí? Entonces, esto sí se fijan es en relación al propio criterio que yo tengo por la autoridad. Ya, sí estaba perfecto, César, gracias. Ok. Y aquí ya decía alguno de los compañeros, oye, ¿puedo facturar todo? Todo, absolutamente. Pues de que puedes, puedes. ¿Que debas? No, no debes. ¿Por qué? Porque debes tener cuidado con lo que sea deducible para tu empresa y con lo que es no deducible. Lo que es no deducible tiene un impacto. ¿Por qué? Porque si tú dices, ok, yo agarro dinero el que meto a mi cuenta bancaria y adicionalmente tengo ingresos en efectivo y esos ingresos quizá no los estoy declarando. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo todos mis gastos los facturo? Que ok, realmente estoy considerando de ingresos 100 pesos, pero de gastos, pues digo yo también son 100, pero en realidad facturados son 200, me puede generar ahí un conflicto. Otro punto es que aquellos que no sean deducibles, pues pueden tener repercusiones fiscales que van más allá si tú eres una persona moral, ¿sí? Continuamos entonces. Y aquí decíamos, ok, si yo tengo no deducibles, pues esos no deducibles debí tener un ingreso para poder hacer esos desembolsos. Entonces, si yo pongo, ok, mis ingresos son de 1,000 pesos. De esos 1,000 pesos, tengo gastos por 700. Mi utilidad sería 300, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, esos 700, 200 no son deducibles. No cumplen con requisitos fiscales. ¿Qué significa eso? Que esos 200 pesos tendrían que pagar impuesto. De cajón, para ISR, sería una tasa del 30%. Entonces, multipliquen los 200 por 30%. Más, comentaba aquí uno de los compañeros, el 16% del IVA, dependiendo de la actividad económica a la que me dedique. Entonces, por eso tengan cuidado con los no deducibles, ¿sale? Continuamos. Y aparte, ya dijimos, aparte del impuesto que tengo que pagar, puede ser que yo traiga una discrepancia fiscal, ¿sí? Si yo todo lo hago deducible, pues de alguna manera puedo justificar con un préstamo, ¿no? Pero si aparte de todo ni siquiera lo puedo hacer deducible y que tenga que pagar impuestos, pues resulta peor. Ay, perdón. En este caso, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice, ok, ¿cuál es la discrepancia fiscal? Mis ingresos declarados fueron 125,000 y mis deducciones son 380,000 o mis desembolsos son 380,000. Pues la autoridad dice, pues esos 255,000, ¿de dónde los sacaste? Si pagaste, tuviste que tener el ingreso. Debiste tener ese ingreso de 255,000. Entonces me lo estás omitiendo. Como me lo estás omitiendo, pues te voy a cobrar un impuesto. ¿Y cuánto impuesto te voy a cobrar? Pues depende de la actividad económica. Te voy a cobrar quizá el 16% del IVA. Te voy a cobrar un 30% de ISR si eres persona moral. Si eres física, pues puedes subir hasta el 35%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo justificar ese ingreso como que no debo pagar impuestos? Ah, muy bien. Pues puedo incrementar mi cuenta de acreedores o algún préstamo, ¿sí? Eso es importante nada más porque ya hablando de préstamos, ya estamos jugando con una actividad vulnerable y adicionalmente tendríamos que ver los supuestos que involucran en la ley antilavado. Pero pues ya eso es otro rollo, ¿sí? Comenta Cristian. Si le pido a una empresa un estado financiero, yo como cliente, es decir, si voy a una empresa de aceites y les compro un producto, ¿tengo derecho de conocer su estado financiero para saber cómo y cuánto cuesta el aceite que compré? No, de ninguna manera, Cristian.
Al decir que los clientes también son usuarios de esta información, pues depende de las características de la empresa. Ya recordarás que hay empresas que cotizan en bolsa. Entonces, esas empresas que cotizan en bolsa están inclusive algunas obligadas a publicar sus estados financieros. Entonces, pues, deben publicarlos y algunos de sus clientes utilizan esa información para saber inclusive si siguen comprando sus productos, si no, pero no es como para conocer el costo de sus productos, sino es más bien para verificar que la empresa sea rentable, si acaso tienen financiamientos, si acaso es un proveedor confiable o cosas por el estilo. Inclusive ahorita, actualmente, no te piden tu estado financiero. Independiente de si eres cliente o proveedor, muchos están pidiendo constancia de situación fiscal y opinión del cumplimiento. Y tú puedes decir, si yo soy cliente, a mí que me interesa cómo está inscrito en el SAT. Ah, pues sí me interesa, porque si en su constancia de situación fiscal dice que vende computadoras, no me puede estar facturando escritorios o no me puede estar facturando camisas. ¿Sí me explico? Entonces, para efectos de la deducibilidad de mi gasto, estoy corroborando cierta información, ¿sí? ¿Por qué pido la opinión del cumplimiento? A mí qué me interesa si tiene ganancias, si no tiene ganancias, si paga impuestos, si no paga impuestos. Ah, por el mismo asunto. Si yo quiero hacerlo deducible, de alguna manera corroboro que esta persona sí está al corriente de sus obligaciones fiscales y por tanto no lo van a considerar como un facturador de operaciones simuladas, no lo van a considerar como no localizado o cosas por el estilo. Es más en ese sentido, Cristian, ¿sí? Dice Brandon, ¿el utilizar una tarjeta de crédito cuenta como préstamo? Sí, sí, de hecho, pues así es, el banco te está prestando para liquidar tus gastos, ¿sí? Continuamos entonces. ¿Qué son las multas? Y pues ya saben, es una sanción económica que impone la autoridad. ¿Qué tipos de multas pueden hacerse? Bueno, algunas causas son las relacionadas con la contabilidad. Ok, ¿y de qué importes pueden ser? Ahí decían, de declaraciones omitidas van de 1,560 hasta 19,000 pesos. Por presentarla fuera del plazo va de 1,500 a 38,000. Por no presentarlas, como te diga la autoridad de medios electrónicos, de 15 a 31. Por no poner el nombre de domicilio o ponerlos mal, de 1,600 a 3,000. Y por oponerse a una visita del domicilio fiscal, de 19 a 58. Entonces, si ustedes se fijan, pues las multas no son baratas. Es por eso que es tan importante estar pues bien con la autoridad. Continuamos. Aquí son algunas de las sanciones que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los importes aquí están en veces de salario mínimo. Actualmente, aunque señale así salarios mínimos del Distrito Federal, que ya ni existe el Distrito Federal o cosas por el estilo, lo que se utiliza son las sumas, que son unidades de medida y actualización. Entonces, aquí lo importante es por qué me puede sancionar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por no tener el porcentaje de exclusividad de trabajadores mexicanos, por no respetar horarios de trabajo y vacaciones, por no cumplir con mis obligaciones patronales, mis obligaciones en relación a la capacitación, por ser discriminadora en la contratación, por hostigamiento sexual, por prohibiciones a patrones o por violar las prohibiciones del trabajo de los menores o de las mujeres embarazadas o cosas por el estilo, ¿sí? Continuamos, por favor, César. Aquí fíjense el IMSS, ¿cuánto me puede sancionar el IMSS? Y aquí está importante porque una sanción administrativa es del 40 al 100% del concepto emitido. De pronto, ¿a quién no le ha pasado que por alguna situación se le olvidó pagar el IMSS, no sé, de mayo? Y me llegan ya ahorita en julio y me dicen, ¿sabes qué? Pero es que aparte del crédito que eran 10,000 pesos, me tienes que pagar 4,000 pesos de multa. Es el 40% del importe omitido, ¿sí? Por no registrar a los trabajadores, por no presentar los avisos o presentarlos con datos falsos, no llevar nóminas o no presentar los contratos respectivos. Entonces, si se fijan también el IMSS, pues nos puede sancionar por cualquiera de estas cuestiones. Continuamos, César, por favor. Aquí nos señala la materialidad de los actos. Aunque no está el término de materialidad como tal en alguna disposición, pues el SAT nos la pide. ¿Y qué es? Que no te creo únicamente que hayas realizado la operación,
con tu transferencia y con tu factura. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber otra documentación que me respalde esta operación, como cuál puede ser contratos con proveedores, convenio de confidencialidad, cotizaciones, acta constitutiva, constancia de situación fiscal, opinión del cumplimiento, IFE del representante legal. Entonces, lo que decíamos ahorita con Cristian, ya no basta con que pues, te confío en ti, confío en lo que me dices. Hay que comprobar que eso es real. Continuamos, por favor. ¿Y quiénes son responsables de los contribuyentes? Los retenedores de los impuestos, las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales o cualquiera que tenga la administración única de la empresa. ¿Sí? Continuamos. Y decimos que implica una sanción el que no se solicite la inscripción en el RFC, que cambien sus domicilios sin presentar aviso, quien no se lleve contabilidad o quien desocupe el lugar en el que está sin previo aviso. Todo eso se puede considerar también como una omisión, y la autoridad nos puede sancionar por ello. ¿Sí? Pues hasta aquí es todo de mi parte. No sé si tengan alguna otra duda, algún comentario. Adelante. Dice Mercedes, si como persona física tengo más de una declaración mensual en ceros porque no he tenido movimientos ni compras ni ventas, ¿hay algún problema? Pues no, Mercedes, si en realidad tú no has tenido operaciones, pues es lo correcto que estés declarando así. Lo importante es que declares y que no omitas estar informando a la autoridad si acaso tuviste o no tuviste ingresos, pero está bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Muy bien, gracias. Entonces, muchas gracias.